Ay, chica, estás linda. No te voy a decir nada. Vale, bueno, hoy seriedad, ¿no? Hoy seriedad. Ajá. No, sí, claro. ¿No? ¿Qué? Que hoy seriedad, que hoy vamos a hablar de un tema tabú. Y vamos a hablar de un tema serio, pero antes que nada tenemos Eugenia, que mal educada eres. Hay que darle la bienvenida a nuestros amigos y amigas que nos están viendo. Bienvenidas, amigas y rivales. Ya sabéis que es el canal de YouTube, el podcast, lo tenemos todo. Y sobre todo somos amigas que nos amamos, pero que tenemos una rivalidad muy fuerte que a la vez nos separa, porque ella es del Barça y yo soy del Madrid. Oh. Pero hoy no vamos a hablar de ninguna rivalidad, porque hoy venimos con un tema muy serio, que seguro mucha gente se lo pregunta, pero nadie lo comenta. Esos temas tabús que hoy vamos a tocar aquí en Amigas y Rivales. Bueno, y como les decíamos, hoy vamos a tocar uno de esos temas tabú, esos que todo el mundo piensa, pero nadie comenta. Pero como nosotros no somos las expertas en la materia, hoy tenemos como invitada especial a la psicóloga venezolana Elaine Sánchez para que nos hable con propiedad sobre todo este mundo como underground de la homosexualidad en el mundo del deporte, que bueno, está como muy disperso, ¿no? Hay como demasiados puntos de vista y demasiada división de un deporte a otro. Lo primero, bienvenida, Elaine. Muchísimas gracias. Para mí es un gran orgullo que ustedes me hayan considerado, me hayan invitado para conversar un rato con ustedes. Igualmente. Nosotras, a ver, lo que queremos hablar sobre todo es que es evidente que igual que en todos los ámbitos del mundo existe homosexualidad, sobre todo dentro del fútbol, de baloncesto. Hay otros deportes en los que quizás esté más normalizado, incluso en el fútbol femenino también está más normalizado, en el tenis, baloncesto. Pero parece que en el lado de los varones, digamos, de los hombres, es algo todavía tabú. Fíjate que hay unas estadísticas a nivel como mundial que pudieran decir los números en cuanto a las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual, a lo que nosotros consideramos heteronormatividad. O sea, como que creemos que los normales y que somos los heterosexuales y existe el resto. Pero resulta que la historia nos ha demostrado que el ser humano es muy diverso. Existen muchísimas manifestaciones en cuanto a nuestra manera de relacionarnos afectivamente, enamorarnos y de tener prácticas en cuanto a nuestra sexualidad. Y eso es algo que no nos separa en cuanto a nuestra profesión, en cuanto a nuestra cultura, en cuanto a nuestro lugar de origen, no nos separa, no sé, por edades, sino que está distribuido a nivel mundial. O sea, nosotros podemos decir, creo que ahorita hay como 7.500 millones de personas en el mundo. De esa globalidad hay un grupo de personas heterosexuales y hay otro grupo de personas que tienen diferentes orientaciones, prácticas, deseos, maneras de manifestar. Y bueno, y dentro de la heterosexualidad hay también un universo de posibilidades, ¿no? Entonces, no es... algunas personas creen que el deporte estaría entonces como exento. O sea, como que las personas que deciden tener esto como una actividad profesional, entonces son diferentes. Van a ser diferentes al resto del mundo. Y eso no es así. Ahora, cuando EU me escribió y me dijo, Eli, ¿quieres conversar con nosotros? Queremos hablar de esto. Yo comencé a pensar, ¿no? Lo primero que pensé y dije, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Y hay varias cosas en las que pudiéramos como resaltar. En la actualidad todavía hay países en los cuales las prácticas homosexuales están penalizadas legalmente. Ese era es un tema que además fue como muy relevante y se habló mucho al respecto en el 2018 cuando se iba a jugar el Mundial de Fútbol en Rusia, porque la homosexualidad en Rusia todavía es muy penalizada y de hecho los casos y las situaciones a los que se han enfrentado los ciudadanos rusos que se han declarado homosexuales han sido espeluznantes. Yo estoy segura que todo el mundo ha leído al respecto. Y sí se vivió como una burbuja durante el Mundial,
donde hubo demasiadas libertades durante ese mes que se abrieron las puertas del mundo a Rusia, donde se abrió mucho la mentalidad de la población en un país donde de cierta manera están como muy dentro de una burbuja, ¿no? Entonces, durante ese mes, lo que veía yo en la calle, estando allá y tal, es que la gente como que se destapó, como que se rebelaron, ¿no? Y sí fue un tema como muy hablado porque particularmente, como tú comentas, es un país donde todavía es algo que en el siglo XXI se sigue viendo como, y bueno, como tantos otros países que sabemos, donde culturalmente también, ¿no? El problema que veo yo, Elaine, es que es verdad que hablamos de otros países, que hay países incluso en los que hay pena de muerte, o sea, ¿de qué vamos a hablar, no? Pena de muerte en contra bueno, en fin. Pero yo creo que hay un problema muy importante y es que todavía en los vestuarios de Sudamérica, de España, de Estados Unidos, todavía en los vestuarios se insulta diciendo maricón, eres mariquita, mira ese, mira tal, en las gradas, incluso hay deportistas que tienen miedo a perder patrocinios, que yo creo, fíjate, que el primer futbolista en activo que salga diciendo yo soy gay, no va a conseguir un rechazo de las marcas, sino todo lo contrario. Al contrario. Pero todavía tienen miedo al vestuario, a la grada y a ese tipo de presión, sin irnos tan lejos. O sea, aquí mismo en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos. Pero ¿por qué? Yo tengo como una duda que me ha como invadido también desde que decidimos tocar este tema aquí, que ha sido como la diferencia de un deporte a otro, por ejemplo, porque hay un montón de deportes donde está completamente aceptado, donde, por ejemplo, yo que hago equitación, en la equitación en Estados Unidos en particular, te puedo decir que un alto porcentaje de los mejores jinetes de Estados Unidos y del mundo son homosexuales y está completamente aceptado y nadie le va a gritar desde la grada ni mariquita, ni maricón, ni nada. Al contrario, hay un alto una idolatración por estos jinetes, por un lado, ¿no? O sea, y hay tantos otros deportes y no solamente la división en el deporte, sino la división entre la aceptación en el género. Inclusive en el fútbol, el año pasado en el Mundial de Fútbol Femenil que se celebró en Francia, el día de la final, Rapinoe se acercó, la jugadora de la selección norteamericana, que ganaron el Mundial, se acercó a la grada a darle un beso a su novia, que es jugadora del equipo de básquet. Entonces, sí. Y todo el mundo aplaudió. ¿Qué pasaría si esto pasa en el Mundial de Fútbol de, por ejemplo, además, Qatar 2022? O sea, es como además es uno de esos países donde nos imaginamos que las restricciones del tema de la homosexualidad o el tabú es incluso más alto, ¿no? Sí, fíjate que ahí yo me quedé como investigando, yo hice mi tarea. Después que me escribiste, yo agarré y ahorita cuando dijeron la experta, yo dije, ay, coño. Es una palabra que suena como muy grandota. En psicología. Esperamos una terapia en conjunto aquí para amigas y rivales después ya de por sí que estamos un poco Ok, entonces fíjate algo. Hay deportes, y en específico el fútbol, que hay todo un estereotipo de lo que es el jugador. Claro. Y entonces, ¿qué se asocia? Fíjate, si nosotros revisamos un poquito, que ustedes de eso sí saben, acerca de este deporte y de su historia, encontramos que hay frases que ya están como que asociadas al deporte en sí, como que es un deporte de hombres y para hombres. Ha tenido que exista para mujeres, es una lucha y es ahorita todavía romper mitos. Los papás, cuando tú tienes una niñita, lo primero que se le ocurre es que el varón va a jugar fútbol, pero la niñita, ¿qué va a hacer? Va a hacer ballet o puede hacer tenis. Wow, los estereotipos, de verdad. ¿Ves? Y entonces eso es lo que se espera. Entonces, ¿qué se espera de un jugador de fútbol? Que sea rudo, que sea fuerte, que sea grande. Está todo un estereotipo que es completamente contrario a lo que nosotros pensaríamos de una persona homosexual. Claro, el problema es que eso es el mejor jugador del mundo de la actualidad, que es Lionel Messi, que es chiquito, cero rudo y cero grande. No, pero sobre todo que es que el ser homosexual o ser gay no implica igual que si eres mujer seas un machorro y si eres un hombre seas afeminado. Hace poquito, Elaine, vi el documental sobre Aaron Hernández, el jugador de fútbol americano,
que, bueno, el documental no se centra en eso, pero sí que habla de su posible homosexualidad como algo que le lastró toda la vida. Y sale un compañero suyo que efectivamente es homosexual y él decía esto, él decía, yo engordé, no me cuidaba nada para que la gente no viera que soy homosexual. Intentó ocultarlo siempre hasta que se retiró. Entonces es lo que tú hablas de los estereotipos que todavía hay gente que tiene en la cabeza, ¿no? Sí, ahora fíjate qué pasa con esto, porque yo comencé a ver un poquito. Resulta que la iglesia, por supuesto, que es esta institución a partir de la cual que tenía este poder de normatizar cómo es el funcionamiento. En algún momento, porque ahorita tenemos redes sociales, pero hace unos años eran las películas de Hollywood, en el siglo pasado, comienzos del siglo pasado, y entonces resulta que el material que se iba a exponer en esas películas tenía que pasar primero por la aprobación religiosa. Y entonces había una cantidad de cosas que estaban vetadas, que no llegaban al público, que no era lo que se conocía. Y entonces, imágenes homosexuales estaban prohibidas. Así como en aquella película que a mí me encantaba, que es la de Cinema Paradiso. No sé si la vieron, que cortaban las escenas de los besos. Estaba el cura del pueblo y cada vez que salía un beso, ¿no? Tocaba como que, y las cortaban. Resulta que ese veto ocurría para todo entonces el arte, que en ese momento era lo que se popularizaba y la manera en que las personas se socializaban. Entonces, a nivel local existía esta figura que iba a penalizar la práctica y a nivel social no había un estereotipo que era entonces el que se difundía, el que se promovía y el que se conocía. Esto es un hombre, esto es un jugador de fútbol, esto es un homosexual. Resulta que luego se comenzó a permitir que salieran algunas imágenes homosexuales siempre y cuando fueran jocosas, siempre y cuando fueran como con esta figura toda femenina. Entonces, lo que se conoció a nivel como popular era la figura del homosexual afeminado. El estereotipo, literal. El estereotipo que se tiene, que es con el que hemos crecido, es el de un homosexual afeminado. Y eso es muy contrario a lo que esperaríamos de un jugador de fútbol. Pero resulta que no es así. Resulta que así como hay personas sensibles, hay personas rudas, hay personas secas, hay personas fuertes, hay personas débiles, independiente de su orientación sexual. Claro, pero es lo que creemos. Claro, pero además como que considerando que la homosexualidad, yo diría que es un tema más, psicológico, mental, no sé al día de hoy qué tan está relacionado con el tema de los químicos del cerebro, o si es un tema de genético, una diferencia de composición química en el cerebro, pero no, el ser homosexual o no te cambia lo que es tu fisionomía, ¿no? O sea, entonces, hace poco, mi mamá me mandó un tuit como un poco alarmada, porque en Australia o en Nueva Zelanda, no recuerdo muy bien, estaban permitiendo que atletas transgénero compitieran en la división femenina de weightlifting, ¿ok? Entonces ya ahí es un tema diferente. Y claro, la asociación del país, la federación del país del deporte, no se atrevía como a proclamarse al respecto, como a decir, no, esta mujer, porque pues legalmente es una mujer, no puede jugar por el miedo al ataque de la sociedad, apoyando obviamente a la igualdad de género, ¿no? Entonces es un poco un lado para el otro, pero en este caso sí hay un tema fisiológico que influye y que le va a dar una ventaja competitiva, ¿no? Sí, sí. Eso, claro, yo creo que eso es al final otra cosa totalmente diferente, porque claro, tú puedes decir, bueno, y es una persona que está hormonada, que, bueno, X. Pero claro, son tantos como huecos legales dentro del tema, que es que si en dónde se traza la línea de lo que se permite, de lo que no se permite, y qué se puede y qué no se puede, cuando hay tanta gente, y me incluyo, luchando por la igualdad de género, pero hay como estas excepciones que ya no son tan excepciones, que dices, ¿dónde trazas la línea de lo que se es permitido y lo que no es permitido a la hora de competir? No es un tema de aceptación social, ni mucho menos. Sí, sí. Como bien lo dijiste, entonces la homosexualidad en este momento, con las investigaciones que están para ahorita,
se considera que es el producto de una cantidad de factores que ocurren, lo que llamaríamos epigenéticos. O sea, que tiene que ver con la parte genética, pero cómo se ve afectada o cómo cambia por niveles hormonales, por química, también por el medio ambiente en el cual se está desarrollando el producto del embarazo, ¿no? Y entonces, ahí esta gente que trabaja con lo del genoma ha encontrado que hay una parte del genoma humano que tiene unas características particulares y que definen la orientación sexual. Entonces, y que eso puede variar dependiendo de algunas condiciones. O sea, vendría siendo, dicho como con peras y manzanas, para que la gente lo entienda, podría decirse que a la hora del embarazo o de la fecundación, esto se define como se define el color de pelo, el color de ojos, etc. Exactamente. Sí, exactamente, exactamente. Algo que entonces, es natural. Pero o sea, a ver, el tema es que, claro, es que el tema es muy amplio. Pero, claro, aquí tenemos horas. Pero hablando solamente de orientación sexual, que es lo que estamos hablando, que al final yo creo que donde queremos llegar es que a Eugenia, a Elaine, a mí nos da exactamente igual con quién te acuestes o cuál sea tu tendencia. El problema es por qué en el resto de la sociedad cada vez está más normalizado y parece que en el fútbol, en países como los nuestros, desarrollados, con una moral amplia, con libertad, o sea, lógica, ¿por qué todavía, o sea, qué pasa dentro de esos jugadores? No sé si es de los jugadores o de esta burbuja que es el mundo del fútbol mercado, exacto. O sea, como que, ¿por qué no se ha abierto más esa puerta dentro del mundo del fútbol, según tú? Digamos el fútbol porque es como lo más como... Fíjate que lo que pasa es que hay estructuras, o podemos llamarlo instituciones. El fútbol es una institución. Y entonces, como deporte, tiene como una huella muy importante a nivel social en algunas culturas. ¿Ok? Y como estructura tiene ese carácter patriarcal. Y igual que, por ejemplo, el ejército. Entonces, hay una estructura en donde tiene que haber se ve como poder. ¿Ok? Y entonces se espera que el hombre que está allí pueda movilizar emocionalmente la respuesta de lo que son sus seguidores. Y son entonces como que estructuras muy cerradas, muy patriarcales. Y desde ese punto yo creo que se hace como muy difícil el poder abrirse. Fíjate que hace rato, Irene, mencionaste eso de que si alguien decidiera salir del closet, un jugador de estos famosos, tendría mucho apoyo de los patrocinadores y todo esto. Puede que en este momento actual, en este momento histórico, haya esta como apertura para hacerlo, ¿no? Sin embargo, apenas la homosexualidad se consideraba una enfermedad apenas hasta hace 30 años. Sí, la Organización Mundial de la Salud cambió la categoría y era enfermedad hace apenas 30 años. Claro, sí, por eso, pero ya que se ha dado ese cambio, ¿por qué no se consigue, o qué, por eso te digo, qué se le pasa por la cabeza, qué miedos, qué hay que hacer para que los jugadores se sientan libres? Sí, los procesos sociales llevan su tiempo y van ajustándose. Quizás ahorita hay una mayor apertura, pero yo creo que el nacer homosexual todavía en la actualidad es algo sumamente difícil, porque tú creces escuchando que hasta hace nada, que lo que haces y lo que sientes es pecado, o que lo que haces, lo que sientes y lo que quieres, eres enfermo, eres raro, eres distinto. Y todavía, aunque cada vez estemos luchando, nosotras, ahorita como lo dijiste muy bien, somos 3 mujeres de esta época que tenemos esta sensibilidad y esta tolerancia, este reconocer que todos somos iguales, independiente de quién nos enamoremos y con quién nos acostemos, resulta que esto no es todavía la generalidad. Esto todavía no es un pensamiento común. Todavía somos como excepción y todavía estamos en una lucha para que esto cada día se pueda como normalizar, se pueda aceptar. Estamos en procesos y todavía falta. Entonces, un niño que creció sintiéndose diferente a lo que se esperaba, porque generalmente los padres
nació el muchachito y no se les pasó por la cabeza. Dijeron, cuando la mamá estaba embarazada, decían, ay, será niña, será varón, compramos azul, compramos rosa. No pensaron que les podían hacer transgénero, que les podían hacer gay, que les podían hacer lesbiana. Eso no fue lo que alguna vez ni siquiera los papás pensaron en sus cabezas. Entonces, este niñito creció y de chiquito le decían, ay, ¿qué niñita te gusta cuando fue al kinder? Y él dirá, coño, a mí me gustan los varones. Pero si digo eso, ¿qué va a pasar? Entonces, hay algunos que tienen la gran suerte y bendición de nacer en hogares donde los papás pueden entender, pero hay otros donde los papás van a entrar en terror y van a decir, ¿qué hago con esto? Entonces, a ver, en el caso del fútbol en específico se han dado situaciones y se han dado oportunidades para que los jugadores se manifiesten con respecto al tema de la aceptación de la homosexualidad. O sea, sabemos que incluso en el siglo XXI, en estos años, en muchísimas ocasiones hemos visto no solamente temas que surgen sobre la homosexualidad, sino también muchísimos casos de que ha vuelto mucho el racismo, el tema de toda la situación que hay con la igualdad de género con respecto a los pagos de jugadores profesionales versus jugadoras femeninas, o sea, de los equipos femeninos. Se está batallando mucho todo este tema de la igualdad de género. En una oportunidad hace unos años salió, de hecho, un rumor que ni siquiera está confirmado, ni se ha en ningún momento, ni lo ha aceptado el jugador alemán Manuel Neuer, que es el portero del Bayern de Múnich, y se habló durante mucho tiempo que si era homosexual o no era homosexual. Él salió diciendo que en el caso de que hubiese un jugador homosexual, si él fuera homosexual, no tendría ningún problema de comentarlo. Coque también, el jugador del Atleti, también salió dando declaraciones diciendo que él no tenía ningún problema con aceptar a que un jugador de su equipo fuese homosexual, porque pues a la final se está basando él como personalmente en el rendimiento del jugador, que no debería por qué ser afectado por si tienes una orientación sexual o no, ¿no? Giroud también lo dijo, pero también dijo que todavía el mundo no estaba preparado. Y a mí me gustaría que cada uno en su casa, la gente que ahora mismo nos está viendo, que todos hablamos como somos muy tolerantes y somos muy abiertos, pero esto es como el machismo, hay micromachismos, esto es exactamente lo mismo. Entonces, en el momento en el que tú le dices a alguien, no llores como una nenaza, el fútbol es para hombres, es de contacto, si no quieren que no jueguen, si no van a... Esas cosas, llamar a un niño maricón, insultar aunque sea de broma, e incluso hacer noticia, por desgracia, que un futbolista dijera que es gay, que eso fuera noticia, es el problema que tenemos ahora mismo. Entonces yo creo que cada uno tiene que mirar un poco en su interior y ver y decir, oye, ¿soy realmente tan tolerante? Pues si lo eres, practícalo. Porque yo creo que es el primer paso, ¿no? Para que... Y yo creo que también, o sea, para como que darle un cierre a todo este tema del cual seguiremos años hablando, analizando y esperando a que la cosa se normalice, por decirlo de alguna manera. Yo creo que también es un tema de iniciativa de los clubes a fomentar esta tranquilidad, esta paz mental en sus jugadores, porque un jugador que realmente sea homosexual, obviamente está reprimiendo una cantidad de emociones que no lo van a dejar rendir en el campo como estaría rindiendo en el caso de poder hablar y poder ser quien es, ¿no? Entonces, tú desde tu perspectiva profesional, cada jugador de fútbol, cada club tiene su equipo de médicos, psicólogos, etcétera, que los ayuda a lidiar con situaciones de racismo, con situaciones familiares, con situaciones de mudanzas de países, con situaciones, miles de países, miles de situaciones. En el caso de Luis Suárez, por ejemplo, que se fichó en el 2014 durante el Mundial de Brasil, llegó al Barça con un montón de partidos que no podía jugar por haberle metido un mordisco al jugador de la selección italiana. Y esto, obviamente, se sabe que Luis Suárez pasó por todo un proceso psicológico, porque en la cláusula, en su contrato había una cláusula que decía que esto no podía volver a pasar. Y la evolución psicológica de Luis Suárez de hace 6 años para acá se nota en su rendimiento en el campo, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden los clubes apoyar a los jugadores o darles a los jugadores la tranquilidad de que si en el caso de que uno sea homosexual pueda sentir la paz y pueda sentir la tranquilidad de decirlo sin que se le sea reprimido o se le sea atacado por serlo, siempre y cuando obviamente no afecte su rendimiento en el campo?
Ujú. Sí, fíjate cómo lo dices, yo me imagino, porque de esto por supuesto que desconozco, que dentro de aquellos contratos y aquellas normas que deben tener cada uno de estos clubes, tiene que ver esto de respeto a la individualidad y de protección a la estabilidad de su jugador, porque primero reconocemos que justamente su rendimiento, como muy bien lo describes, va a depender de cómo una persona esté emocionalmente. Si yo estoy con problemas personales y no me siento bien conmigo mismo, por supuesto que mi rendimiento se va a ver afectado. O sea, entonces, yo no lo sé, pero yo me imagino que debe ser un punto que se considera, ¿no? Eh, ahora, ahorita desde hace unos años para acá existe como un trabajo en la parte psicológica, que es como psicología positiva para apoyo a los homosexuales, bueno, tendremos que decir ya para este colectivo, porque esto ya es algo muy amplio en cuanto a lo que es la diversidad. Pero el trabajo en sí estaba enfocado justamente en brindar apoyo a aquella persona que ha crecido, que ha pasado su vida teniendo tanto miedo de poder mostrarse y cómo eso le causa, le afecta a nivel emocional. Cómo yo no puedo ser quien soy. Entonces, se ha demostrado que la homosexualidad no produce problemas emocionales, no produce cambios físicos, no te afecta tu personalidad, pero el estar sometido a rechazo, a bullying, a maltrato, sí. Eso sí, por supuesto, te afecta. Entonces, Sobre todo, por ejemplo, un niño, imagínate un niño de 14 años que le fascina el fútbol, pero es homosexual. Y entonces no solamente o sea, te apasiona un deporte en el cual tu individualidad está completamente reprimida, entonces quizá esa misma incomodidad por tu entorno te hace empezar a evaluar irte a hacer un deporte en el que el estereotipo sea más aceptado. Entonces, un niño que le fascina, que crece, le encanta el fútbol, una vez que empieza a explorar su sexualidad, que se da cuenta que es homosexual, y el niño deja el fútbol por el entorno que lo hace sentir reprimido emocionalmente o incómodo o sexualmente, etcétera, y termina siendo, vale, por irme al otro extremo del estereotipo. Entonces, ¿cómo los padres pueden apoyar a un niño para que continúe su pasión independientemente de su orientación sexual? claro, yo creo que lo primero es el trabajo personal con el propio miedo que te produce lo que no conoces. Porque si vamos a ver justamente lo que llamaríamos ahorita homofobia, que sería entonces en este caso el factor importante que es el que ocasiona que existan los crímenes de odio, es todo lo que es fobia, es miedo. Y yo le tengo miedo a lo que no conozco. Entonces, si yo no conozco, yo puedo crear todo unas ideas preconcebidas falsas acerca de lo que es de la realidad, pues. Entonces, yo creo que en primer lugar tiene que haber ese trabajo de información, de conocimiento, de obtener, ¿sí? De educación. Detrás de todo esto lo que hay es un trabajo de educación por todos los medios posibles para que las personas puedan conocer y vencer sus propios miedos. Y a partir de allí, si yo ya no tengo miedo, yo puedo entonces dar apoyo. Si estoy muy asustada, definitivamente lo que va a transmitirle al otro es un gran miedo, ¿no? Acerca con lo que se va a encontrar en la sociedad. Bueno, pues yo creo que tenemos la clave, que al final es, como siempre, la educación y la responsabilidad individual de cada uno, de nosotras como mujeres, como personas, tuya como psicóloga, nuestra como periodista, incluso más deportiva, ¿no? De dar visibilidad, y desde aquí un llamamiento de que ojalá pronto se normalice todo esto y podamos ver, pues, cada uno pudiendo, no teniendo que reprimirse, ¿no? Al final, no hace falta que grites a los cuatro vientos a quien quieres o de quien te enamoras, eso cada uno que haga lo que quiera, pero por lo menos poder vivirlo y compartirlo con los que tienes al lado y vivirlo libremente, sobre todo. Sí, ser auténtico y no tener miedo de ser quien eres y de demostrar pues tus pasiones y lo que te gusta, lo que no te gusta abiertamente sin tener que estar escondiendo tu esencia, ¿no? Sí, esa palabra, eso que dijiste ahorita, miedo, qué difícil debe ser que tú no puedas mostrarle a quien tú quieras lo que dice tu corazón. Tal cual.
Mira, hasta Alexa está de acuerdo. Empezó a hablar. Marfa dio su opinión. Alexa, ¿tú qué opinas? ¿Viste? Dios mío, no entiendo. El hablar inglés, Alexa, claro. La loca del bloque. Dios mío, se descontrolaron las hormonas de mi Alexa aquí con la conversación. Pues yo creo que mandar un mensaje de apoyo a todas aquellas personas que están pasando por una situación así, por cualquiera que sea el motivo, o sea homosexualidad, sea una situación de racismo, o sea, yo creo que al final todo es aprender a aceptarnos como individuos, aceptarnos como humanos, aceptar el hecho de que todos nuestros miedos y nuestras pasiones las proyectamos en los otros también, y que mientras más nos aceptemos a nosotros mismos, más vamos a aceptar a los demás, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con las cosas, porque al final todos somos un espejo el uno del otro, ¿no? Entonces, un mensaje de apoyo, pues yo de mi parte y de parte de Elaine y de Irene también a todas esas personas que están pasando por esos momentos difíciles, y que no tengan miedo de hablarlo, de consultarlo. Hay un montón de personas a la disposición para ayudarnos con situaciones como estas, como Elaine, alrededor del mundo. Aquí les vamos a dejar su contacto y su cuenta de Instagram, porque todo el que esté pasando por una situación así, créanme, lo pueden superar y pueden aprender a vivir con esto y pueden aprender a ser felices con situaciones por las cuales que les van a llevar a desarrollarse, ¿no? Como seres humanos. Y pues yo también quiero como incentivar a que todas las personas que no solamente jugadores, deportistas, clubes, etcétera, que bueno, lleguen a amigas y rivales y vean este podcast, pues que fomenten esa aceptación dentro de sus instituciones, ¿no? Padres, colegios, clubes, campamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que al final el problema no lo tiene la víctima, sino los acosadores al final. Muchísimas gracias, Elaine, por tu sabiduría. Te mandamos Enorme. un beso gigante y gracias por estar en Amigas y Rivales. Muchísimas gracias a ustedes, disfruté muchísimo esta conversación y bueno, besitos, que estén muy bien. Gracias, Ele. Y ustedes no se olviden de dejarnos sus comentarios al respecto, por favor, déjennos saber si han pasado por una situación, si conocen a alguien, qué opinan al respecto, y los escuchamos, los leemos y nos vemos en el siguiente capítulo. Y suscribíos, un besazo.